Amigos de Entre Tejas, bienvenidos. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de hablar sobre los lagos de Montebello, ese hermoso grupo de lagos multicolores que han sido parte de nuestra biografía. A ellos hemos ido constantemente desde niños, pero ahora estos hermosos lagos presentan un problema muy grave, muy serio en verdad, que es el de la contaminación. Para hablar de ello, hemos invitado a un especialista, como lo es el doctor Roberto Bonifaz Alfonso. Cursó la licenciatura en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, realizó el doctorado en Geografía en la Universidad de Nebraska, Lincoln, Estados Unidos, en el Centro de Estudios Avanzados en Tecnologías y Manejo Territorial. Su disertación doctoral versó sobre cambios estacionales en bosques tropicales por medio de percepción remota. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En cuanto a su desempeño profesional, ha ocurrido en el Instituto de Geografía de la UNAM como jefe de Laboratorio de Observación de la Tierra de 1987 a 1997, en la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico en la UNAM como subdirector de Cómputo para la Investigación de 1997 a 2001, en el Instituto de Geofísica en la UNAM y como académico en la sección de radiación solar de 2001 a la fecha. Sus líneas de investigación se refieren a sistemas de información geográfica, procesamiento digital de imágenes y análisis espacial. En el ámbito de la docencia, imparte la materia de principios físicos de la percepción remota en el posgrado en Ciencias de la Tierra y sistemas de información geográfica y modelado espacial en el posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Ha publicado diversos artículos científicos y participado en congresos nacionales e internacionales. Ha formado estudiantes de licenciatura tanto como de maestría. Entre los proyectos en que ha participado se encuentran el Inventario Forestal Nacional de 1990 del Instituto de Geografía de la UNAM con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la caracterización del paisaje de América del Norte del Instituto de Geografía de la UNAM y la Agencia de Protección del Ambiente de los Estados Unidos. Es coautor del Mapa de Peligros del Volcán Popocatépetl. Ha sido responsable del Convenio de Colaboración Académica del Instituto de Geografía Semarnat, Cambios de Uso del Suelo y Paisaje en la Selva Lacandona en 1996. Es investigador principal del proyecto IXLI, Modelación Tridimensional de la Distribución de la Radiación Ultravioleta Banda B en la República Mexicana en 2009, participante del proyecto Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar en 2004, actualmente desarrolla las aplicaciones del uso de imágenes de satélite GOES para la evaluación de recursos solar. Es consultor para el Centro Mario Molina, consultor para el Fondo Mundial para la Naturaleza, corresponsable del proyecto Estudio Hidrológico y de Calidad de Agua del Río Grande, Lagunas de Montebello, Fondos Sectoriales de Agua 2013-2016. Actualmente es el científico a cargo de la estación solarimétrica Celegua en Chiapas, que es parte de la Red Mundial, Red Base de Radiación de Superficie, BSRN por sus siglas en inglés. ¿Qué tal? Qué gusto tenerlo en Entre Tejas, doctor Roberto Bonifaz. Sabemos que su trabajo sobre los lagos de Montebello han sido arduos, con gran pasión, pero mucha gente de quienes nos ven pues no conocen esta problemática de la contaminación. Gracias por aceptar hablarnos de ello. No, gracias por la invitación. A pesar de todo lo que se ha trabajado y de todos los foros que han habido, sigue haciendo falta la divulgación y creo que este es un espacio más, un espacio también adecuado para la región y para el auditorio, para hacer más divulgación de lo que se está trabajando. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, entremos en materia. De qué se trata? ¿Cómo va todo y qué trabajos se han realizado? Bueno, para hacer un poquitito de historia, el problema fuerte del cambio de coloración de Montebello, es difícil hablar específicamente de contaminación, porque son muchos otros elementos para decir algo está contaminado, algo no está contaminado. Le estamos llamando lagos
afectados, la afectación más fuerte se ve en un cambio de coloración de algunos de los cuerpos de agua, no de todos, por unas razones que en un momento más voy a explicar. El cambio brusco, que si bien por otros estudios que hicimos puede tener cierta recurrencia a lo largo del tiempo, pero a lo largo de muchos, muchos años, de miles de años, el efecto reciente lo estamos viendo aproximadamente a partir de 2003, donde viene el cambio brusco de coloración, que vienen mortandad de peces, olores fétidos, etcétera, ¿no? Y es hasta 2010, 2011 que se empieza como que a buscar formas alternativas de hacer análisis más serios, más profundos, para ver que esto estaba ocurriendo. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de varios de sus institutos, pero liderado por el doctor Escolero del Instituto de Geología, participó en una convocatoria de CONACYT para hacer estudios específicos sobre este particular. Convocamos un grupo grande de diversos institutos de geología, de geofísica, del Instituto de Ecología, de Biología, etcétera. Y el resultado de eso pues, hizo un reporte a las instancias correspondientes de CONACYT, CONAGUA, y después hubieron varios investigadores de la UNAM que se interesaron tanto en la problemática y en las particularidades del problema que han propuesto otros proyectos internos y esto se sigue trabajando. Si bien esto tardó mucho en desarrollarse, en que hubiera presupuesto para poder hacer análisis, investigaciones y demás, nosotros como UNAM terminamos haciendo varios artículos científicos, más de 30 tesis y demás, pero desafortunadamente reconozco no se ha podido concretar en una publicación que pueda divulgarse de una manera más sencilla a la gente. Y por otro lado, ya teniendo ciertas conclusiones, pues digamos que la ciencia termina hasta cierto punto, ¿no? La parte científica termina en dar la razón del problema, las posibles soluciones, y ya son otras instancias, concretamente instancias gubernamentales a los 3 niveles, que eventualmente les tocaría enfrentar el problema ya con acciones específicas. Entonces, ha costado también un poco de trabajo por los cambios seccionales y otras razones, pero al menos de la parte nuestra tenemos bien identificada el problema, las posibles alternativas de solución y esperar que las instancias correspondientes pues, tomen la responsabilidad que les corresponde para tratar de paliar esta situación. Así a grandes rasgos esta sería la introducción. Qué bien, pues qué bueno que podamos contribuir desde Entre Tejas a hacer la divulgación de todo este trabajo. Bueno, pues un buen día, después de quizá no ir a Montebello algún tiempo, uno que desde niño iba a los lagos, de pronto se encuentra con que uno de los lagos está chocolatoso y uno dice, ¿qué está pasando, no? Y pasó mucho tiempo para que nos enteráramos de qué ocurría. Y ahora se ha ido agudizando esto. ¿Qué es lo que sucedió? Siempre hemos pensado, o no sabido, mejor dicho, imaginado a qué se debe el color de los lagos, su entorno, en fin, todo esto. Pero de pronto, lo más grave, cambiaron de color algunos de ellos y dijimos, ¿qué está ocurriendo? ¿Nos podría explicar eso, doctor, por favor? Me voy a apoyar en una presentación que voy a compartir para tratar de explicar desde el punto de vista de lo que hemos estado haciendo, qué es lo que está ocurriendo. A ver. Gracias. Bueno, a esta presentación le estoy llamando Relación entre la eutrofización de los lagos de Montebello y actividades agropecuarias. Si bien en la introducción que voy a dar menciono otros factores, creo que llegamos varios investigadores a la conclusión de
que la actividad agrícola es la que está afectando en mayor medida, es la más difícil de trabajar, pero a mediano plazo y a largo plazo es lo único que va a poder hacer algo en ese sentido. El entorno es que los lagos de Montebello, aquí los marco con color azul en esta partecita, y un azurado, unas rayitas naranjas, lo que es el polígono del Parque Nacional Lagunas de Montebello, que son lagos, pero en el acta de nacimiento, digamos, en el decreto se quedaron como Lagunas de Montebello. Entonces, el Parque Nacional se llama Lagunas de Montebello. Geográficamente, los cuerpos de agua son lagos de Montebello. Y por un lado, desafortunadamente, se encuentran al final de todo lo que es la cuenca del Río Grande de Comitán. El Río Grande de Comitán nace en el lago de Justajá. Hay un ojo de agua en la comunidad que se llama Jixil, y a partir de ahí va haciendo un recorrido de cerca de más de 70 kilómetros a lo largo de esta cuenca. Una cuenca es una zona de captación de agua. Está definida por un parteaguas, que aquí se marca en color rojo, a partir de donde el agua fluye hacia un lado o fluye hacia el otro. Entonces, en este caso, la cuenca concentra todo el agua, todos los escurrimientos que vienen hacia el interior de la misma y que terminan en los lagos de Montebello. Ya tenemos varios centros de población importantes a lo largo de la cuenca. Obviamente destaca Comitán con más de 140,000 habitantes. Ya este año nos debe tocar el nuevo censo. La Independencia y las comunidades de Emiliano Zapata, Venustiano Carranza y El Triunfo, que ya constituyen una cantidad de población importante a lo largo de la cuenca. La superficie de la cuenca son alrededor de 80,000 hectáreas o cerca de 800 kilómetros cuadrados. E insisto, al final de todo esta zona se encuentran propiamente los lagos de Montebello. Las cuencas han sido unidades de planeación desde hace muchos años porque son unidades del paisaje, son unidades físicas que reúnen una serie de características que las hacen adecuadas para hacer la planeación. Sin embargo, dentro de ellas hay una serie de factores. Acabo de mencionar la población, que puede ser tanto urbana como rural. Está asociado a esto actividades económicas en la zona, particularmente la agricultura y de alguna manera el turismo, en donde se encuentra propiamente el área natural protegida Lagunas de Montebello, y que también es un sitio Ramsar por la riqueza de humedales que tiene. Y todo esto se da en una geología, en un paisaje que se llama kárstico, que es una palabra que viene de por allá de Europa, en donde la roca caliza que predomina en buena parte del territorio chiapaneco y particularmente en la zona de la meseta comiteca, es esto que se disuelve con el agua, y por eso tenemos tantas grutas, por eso tenemos tantas manifestaciones de este tipo de paisaje que al final de cuentas nos da la forma y la naturaleza y la razón de ser, la razón de existencia de los mismos lagos. Entonces, estamos hablando de una complejidad ambiental y social bastante importante, ¿no? Y a nivel tanto de escalas geográficos como temporales, pues tenemos todas estas interacciones en donde tenemos vulnerabilidad por exposición, por sensibilidad, hay una capacidad de adaptación, una resiliencia de los mismos sistemas para regresar a las condiciones anteriores, y en resultado de los impactos ambientales o impactos sociales, y que de alguna manera, como mencioné en la introducción, pues al final de cuentas se tiene que tener una serie de políticas públicas de la administración pública que tienen que ayudar dentro de este gran y complejo proceso. La problemática, como lo mencionaste, ocurre que hasta antes de los años 90 veíamos este tipo de postales. Esta obviamente es una postal de hace muchos años, era la manera como se veían nuestros lagos, era la manera como se distribuían o se compartían las imágenes.
y a partir del 2004 tenemos este tipo de vista, ¿no? Entonces se detecta este problema severo, se llama eutrofización, ahorita explico un poquito más, con más detalle de qué se trata, y este proceso se refleja en el cambio de coloración de algunos lagos de todo el sistema lácteo. Están documentadas, como menciono aquí, algunas alertas previas en las décadas de los años 80 y 90, a las que voy a hacer mención en un momento más. Aquí hay una vista aérea que tomamos en el año, la imagen de la derecha la tomamos en un vuelo con mis hermanas, con la familia, por ahí de 2010, comparada con otra imagen obtenida por ahí, de cómo se ve el contraste entre la situación anterior y la situación actual. Aquí menciono algunas de las alertas, un par de investigadores del Instituto de Geografía de la UNAM desde 1986 alertaban sobre esta situación de que todo el sistema lacustre se estaba viendo como un vaso colector, entre otras cosas, de aguas negras, y que ya se detectaban algunos residuos orgánicos y químicos que eventualmente desde 1986 han estado en este proceso de eutrofización. El maestro Carlos Navarrete, muy amigo de Entre Tejas, por cierto, y colaborador de Entre Tejas, y que ha vivido por muchos años en la región y particularmente en Chincultica y cerca de la comunidad de Miguel Hidalgo, en una comunicación verbal alguna vez me comentó justamente sobre su preocupación de haber visto tanto cambios de coloración como una reducción de superficie del lago que queda frente a su propiedad. Empezamos a revisar imágenes de satélite de los años 90, en donde empezamos a ver o a detectar más o menos fechas exactas para ver estos cambios de color antes del cambio que se ha definido y que fue generalizado en las comunidades y que fue detectado en las comunidades a partir del 2006. Aquí hay una imagen de 1995. Por acá se ve el primer lago que se llama Balantetic, el Cenote y Chincultica están por acá. Después el conjunto de San Lorenzo, Bosque Azul, y que alcanzamos a ver hacia la derecha el lago Montebello y un pedacito de Ciscao. En 2003 se ven estas plumas que empiezan a surgir en algunos de los lagos, particularmente en la zona que se conoce como Liquidámbar, y en esta porción que es San Lorenzo, donde se ven estas plumas que muestran estos primeros indicios de los cambios de coloración. Y actualmente pues tenemos toda una parte del sistema totalmente afectada. Por otra serie de estudios que estuvimos haciendo, por la naturaleza que explicaba del tipo de relieve que se conoce como relieve kárstico, pues dividimos la región en dos grandes zonas. La que está en el círculo de arriba a la izquierda le llamamos lagos de planicie, y lo que están abajo a la derecha, los lagos de montaña. Y esto fue por la naturaleza geomorfológica de la misma región y porque este conjunto de lagos primeros, de lagos de planicie, se encuentran conectados al sistema de desembocadura de toda la cuenca del Río Grande de Comitán. En cambio, los lagos que están más altos y que no tienen esta conexión con ningún sistema de drenaje pluvial, de drenaje natural de la cuenca, pues se encuentran bajo otras condiciones, ¿no? Esta alimentación es fundamentalmente subterránea en el caso de los lagos de montaña y es superficial y subterránea en el caso de los lagos de planicie. Y entonces, como podemos ver en la imagen, pues prácticamente con excepción del lago San José, que es importante que está por acá, casi todo el resto de los lagos está afectado por este cambio de coloración. Es una vista de satélite. Cuando los primeros análisis, los primeros estudios que empezamos a ver fue medir la transparencia con un aparatito que se llama disco de Secchi, que no es más que un plato de metálico que tiene diferentes colores, y a partir del cual se va sumergiendo, y cuando se deja de observar el disco, pues es la profundidad a la cual se tiene transparencia. Entonces tenemos claramente detectados cuáles son
los lagos que le llamamos perturbados, con una transparencia menor a 2 metros, contra los que están conservados, en donde tenemos esta transparencia que maravilla cuando uno está navegando en las balsas o en un kayak, esta profundidad de agua azul marino y una transparencia bárbara, que son los 8 metros, ¿no? Más de los 8 metros. El proceso de eutrofización, entonces, o eutroficación, lo que ocurre es que en la mayoría de estos lagos originalmente teníamos muy pocos nutrientes. De hecho, hay poca fauna y pocos peces, porque lo único que hay es agua y por eso son tan transparentes, porque solo hay agua. Y en la manera como va pasando esta serie de nutrientes se van incrementando, entonces tenemos este proceso que se llama eutrofización. ¿Y cuáles son estos nutrientes? Estos nutrientes son fundamentalmente fertilizantes de nitrógeno en forma de nitratos de amonio y fósforo en forma de fosfatos, además de cierta materia orgánica que ocurre de manera normal en la naturaleza. Y las fuentes principales de aporte de estos nutrientes son el abono de las plantas y los fertilizantes, y esto da en consecuencia un aumento de lo que se llama el fitoplancton, estas algas microscópicas que explotan, digamos, al tener mucha disponibilidad de comida, mucha disponibilidad de nutrientes. Tenemos buen conocimiento ya de cuáles son la morfología de los lagos, las profundidades de los mismos. Entonces tenemos, por ejemplo, Balantetí, que es el primer lago que ya tiene nada más 3 metros de profundidad, contra un Pojoj, que llega casi a los 200 metros de profundidad. Entonces tenemos ya bien caracterizados cuánto volumen de agua estamos hablando, y de una serie de parámetros que nos ayudarían en un momento dado a poder proponer medidas de mitigación. Sin embargo, por el otro lado, tenemos que hicimos también, y estamos actualizando con otro proyecto interno de la UNAM, el uso del suelo, es decir, de cuál es la ocupación y para qué se utiliza el suelo en la cuenca. Y entonces tenemos como resultado que vemos en tonos verdes lo que nos queda de vegetación natural o vegetación de bosque de pino, bosque de pino encino, bosques abiertos, bosques de liquidámbar, o sea, los bosques mesófilos. Y en los tonos amarillos y naranja tenemos la parte agrícola, que a primera vista pues, se ve que es la que domina, ¿no? Los pastizales en colores amarillos. Si esto lo pasamos a números, entonces tenemos que una agricultura tecnificada intensiva que se ha desarrollado desde hace aproximadamente 20, 25 años, representa una superficie de cerca de 8,000 hectáreas. Una zona de agricultura de temporal, que también tiene ya muchos años de estarse desarrollando en la región, tenemos más de 22,000 hectáreas. Y la de pastizales de cerca de 13,000 hectáreas. Entonces, si sumamos todo esto, tenemos más de la mitad de la superficie de la cuenca ocupada por actividades agropecuarias. Estas actividades agropecuarias han cambiado a lo largo del tiempo, pero lo que tenemos en este momento es lo que nosotros le llamamos una matriz compleja de actividades, tanto de temporal y altamente tecnificadas. Estas altamente tecnificadas son sistemitas de riego, invernaderos, mallas para mosquitas, los mallas antiáfidos o las mallas antigranizos, que coexisten, esta matriz compleja coexiste con diferentes fines económicos, por supuesto, y requerimientos tecnológicos, requerimientos técnicos, pues, para poder hacer una actividad económica altamente productiva, que es lo que se ha desarrollado en la región. Y esto también se ha incrementado en los últimos años, tanto en número, y la densidad que vemos de invernaderos, si vemos en la diapositiva anterior, aquí vemos en la imagen de la derecha, pues claramente marcado más o menos por dónde va
el cauce del río y este incremento de invernaderos en un lado que no ocurre en el otro, ¿no? Y esto se ha ido incrementando en los últimos años, ¿no? La densidad y el número de actividades orientadas a ese tipo de actividad económica ha sido mayúsculo. Esta es otra vista de dónde están esta parte agrícola sustentada fundamentalmente en la actividad intensiva en los invernaderos para cultivo de jitomate y otras hortalizas, y la parte de temporal orientada fundamentalmente a el maíz. Por otro lado, he comentado en algunas otras pláticas que los recuerdos que tenemos de las pláticas de los abuelos era de un continuo de bosque desde la salida de Comitán, que era por el rumbo de Yalchibol, por eso existe el bulevarcito en Yalchibol, porque era la entrada o salida principal de Comitán hacia la zona de Guatemala, y contaban que era un continuo de bosque desde aquí hasta Montebello. Ahora lo que tenemos son zonas altamente deforestadas y fundamentalmente de agricultura. Se han hecho también distritos de drenaje, le llaman, o sea, de lugares en donde los suelos aparentemente son propios para actividades agrícolas, pero se encuentran en zonas muy bajas e inundables. Entonces, la alternativa que se le dio a los habitantes de la región fue drenar las parcelas para que no se inundaran. Cuando tenemos lluvias extraordinarias, generalmente estas zonas se vuelven a inundar. Entonces, esto digamos, desde mi punto de vista, pues no era una zona con vocación agrícola, era una zona que se inundaba, era una zona para otros fines, que se forzó a ser agrícola, y al tener estos drenes y estos sistemas, pues lo que se hace es que el exceso de nutrientes que puede tener o la erosión que puede haber en la región, pues camina con mayor facilidad hacia los cauces de Río Grande y termina, por supuesto, en Montebello. Hicimos estudios de suelos en diferentes puntos de la cuenca para conocer con mayor detalle las propiedades de los mismos, las características de los mismos, cómo se están cultivando, con qué se están cultivando, tanto en parcelas de jitomate como en parcelas de maíz, y tenemos un mapa preliminar de suelos que es el que nos va a ayudar en el futuro a poder proponer cuestiones. ¿A qué llegamos con esto? A que se hicieron entrevistas y se hizo seguimiento muy detallado sobre los cultivos tanto de maíz como de jitomate, y lo que encontramos que teníamos valores bastante altos de nitrógeno en forma de urea, nitratos y amonios, que eran diferenciados por el tipo de suelo, diferenciados por el tipo de cultivo, pero que al final de cuentas lo que nos deja es valores que le llamamos nosotros de nitrógeno residual. Es decir, una siembra de maíz o de jitomate, la asesoría técnica por parte de la SADER, lo que antes era la SAGARPA, o de la Secretaría de Agricultura del Estado, sugiere un paquete tecnológico que involucra tanto las actividades de preparación de suelo como los tipos de fertilización. Y lo que encontramos fue que se está quedando, digamos, de alguna manera, es decir, no todo el nitrógeno, no todo el fertilizante que se le aplica al suelo es aprovechado por la planta, sino que hay buena parte en estos porcentajes, en estos kilogramos por hectárea por diferente tipo de suelo, que se quedan. Y entonces, al siguiente año, al siguiente ciclo agrícola, es lo primero que se lava con las primeras lluvias, es lo primero que se lixivia con la presencia de agua, tanto a otras partes del suelo como cauce, y que terminan finalmente en Montebello. Entonces, los nutrientes aportados por la producción agropecuaria, estamos hablando de toneladas de kilogramos por hectárea, tanto en maíz como jitomate. Por poner un ejemplo, cuando se habla que también las aguas residuales de Comitán incluyen, definitivamente sí lo hacen,
pero aquí pongo una comparación, lo que es el caudal del Río Grande y la planta de tratamiento de aguas residuales de Comitán. El Río Grande llega a llevar, de acuerdo a las mediciones que hicimos nosotros, hasta 8 metros cúbicos por segundo. Y la planta de tratamiento de aguas residuales de Comitán descarga 0.25 metros cúbicos por segundo, lo que representa únicamente el 3% del caudal total del río. Considerando además que si la planta está a 60 kilómetros de los lagos, durante el proceso de transporte de estos residuos a lo largo del cauce, pues van recibiendo un tratamiento natural, digamos, y ya no llegan con la misma toxicidad, digamos, en términos de bacterias y de materia orgánica de la salida de la planta. Hasta donde tengo entendido, se está trabajando en un nuevo proyecto para la planta de tratamiento de aguas residuales que se espera tenga una solución definitiva para este problema que tiene Comitán, que independientemente de que afecte o no afecte a Montebello, creo que Comitán merece y necesita un sistema de tratamiento de aguas residuales de buena calidad, ¿no? Por otro lado, hicimos también análisis del aporte de sedimentos hacia los lagos en toneladas por hectárea. Tenemos identificadas las cuencas más importantes que aportan sedimentos al cauce y a los lagos. Y entonces estamos también viendo que, de nuevo, la agricultura de temporal y la agricultura de riego son aquellos usos del suelo que aportan mayor cantidad de sedimentos al sistema lacustre de Montebello, que ya están prácticamente colmatando los primeros lagos y que eventualmente, si no se controla a futuro, pues esto va a ser todavía un problema mayúsculo, ¿no? ¿Qué estamos proponiendo? Y esto ya como propuesta de parte nuestra, de que le toca implementar a esto, son las instancias respectivas de los diferentes niveles de gobierno, lo que nosotros le llamamos una reconversión productiva, dado que las actividades agropecuarias representan una superficie importante y de acuerdo a estos análisis son una de las causas más importantes en el aporte de nutrientes hacia Montebello, pues lo que queremos es que se controle, bueno, que se transite a una serie de actividades agropecuarias sustentables, que de nuevo, independientemente del problema que afecte a Montebello, es algo que la sociedad actual necesita, una serie de sistemas totalmente sustentables. Y esto involucra el control de las descargas agrícolas, qué está pasando con estos trenes agrícolas, qué parte se puede hacer bioremediación en el trayecto de la parcela hacia los cauces. Necesitamos hacer un control de erosión y recuperación de suelos. El problema que tuvimos el mes pasado aquí en Comitán con parte de las inundaciones se debe a que las partes altas de las cuencas se están también deforestando, hay mucha erosión y entonces esto causa no solo problemas en Montebello, causa problemas. Los fertilizantes solubles son los más eficientes en términos de costo-beneficio. Se tiene que ver cuál puede ser el uso más adecuado de estos fertilizantes y si hay alternativas técnicas, que sí las hay, para hacer estos cambios. Se están proponiendo sistemas de maíz intercalado con árboles frutales. Esto tiene parcelas demostrativas ya el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, en donde se ve como una alternativa a largo plazo muy interesante. Tenemos en nuestro agave comiteco, que es endémico y que tiene muchas posibilidades. Tenemos otros frutales y arbustivas. Tenemos nuestros maíces criollos. Se está sembrando mucho maíz, incluso posiblemente transgénico. Esto tiene otras consecuencias. Y bueno, otras alternativas que desde nuestro punto de vista deberían estar basadas en la vocación del suelo, en la aptitud del suelo. Y esto tiene que ver con lo que mencioné casi al principio, que si estamos hablando de suelos que son inundables, pues posiblemente la parte agrícola no sea su vocación principal. Si lo estamos forzando, pues estamos forzando al ambiente a una situación que después se va a quejar y va a protestar, ¿no? Entonces,
¿En dónde debería ser esto? Pues tenemos localizadas ya las áreas prioritarias. Hacen falta, por supuesto, algunos estudios de vocación de suelo, ver por qué han disminuido la productividad de algunas otras áreas. Tendríamos que enfocarnos a los suelos con altas concentraciones de nitrógeno residual y a las subcuencas con alta susceptibilidad en la erosión. Seguir con los procesos de reforestación, tanto de vegetación riparia y de galería pegados al río, que hacen esta función de bioremediación, independientemente de la reforestación masiva que necesitamos en las áreas de cuenca arriba, incluso puede poseer la naturaleza de infiltración tan fuerte, pues podemos estar hablando incluso de áreas que no están dentro de la cuenca, pero que necesitan ser reforestadas. Y también ya lo había comentado en algún momento, tratar los drenes agrícolas con procesos de bioremediación que hagan una buena labor entre la parcela y el río que finalmente llega al lago. A grandes rasgos, esta es la situación actual. Se ha estado trabajando cercanamente con el gobierno del estado y con el gobierno federal. Sin embargo, hasta donde esté, el presupuesto es bajo y esto necesita una directriz muy particular para que pudiera, y muy importante en términos de presupuesto, para poder empezar a trabajar en todos los mecanismos de saneamiento. Esto es lo que te puedo decir a ti, Armando, y al auditorio de Entre Cejas. Obviamente me gustaría que pudieran haber algunas preguntas en este sentido, pero esta es la situación tal cual está hasta este momento de parte de los que estuvimos trabajando desde la UNAM en este proyecto. Excelente, gracias, doctor. Pues bueno, surgen muchas dudas, espero no incomodar mucho con las preguntas, pero yo escuché en todo momento que como científico tu comentario fue mitigar. Yo tenía una pregunta desde el principio que era, ¿se podrá revertir este problema y podremos volver a ver los lagos tan hermosos como lo fueron? Pues obviamente hay que tomar todas estas medidas para poder hacerlo, ¿no? Pero esto cuesta mucho presupuesto, voluntad. Inclusive por allí algunos comentarios en el sentido de que eh, agrofertilizantes que se compran del lado de Guatemala muy baratos, que ya no están permitidos a nivel internacional y sin embargo se siguen utilizando y eso pues, ha dañado, como nos explicabas, cómo se da drenar todo esto hacia la cuenca del río Grande y que afecta a Comitán, ¿no? Algo que he escuchado también es que se terminó aquella vieja idea de que las aguas residuales de Comitán y de otros municipios como Trinidad e Independencia tenían la mayor cantidad de contaminación y pues no, ya nos explicaste los porcentajes que son mínimos, pero que es importante remediar también ese problema. Pero, ¿cuántos años, si hubiera voluntad, presupuesto y también ese gran trabajo social que se tendrá que hacer con los productores? Yo me imagino a la gente de la Independencia con el asunto de esta explosión que se dio de la producción de tomate, pues cambiarles la mentalidad para que le entren a este gran proyecto, ¿no? Creo que tocaste el punto fundamental, que es la voluntad. Obviamente, si yo considerara que esto no tiene un futuro y que no podríamos ver de nuevo nuestro río y nuestros lagos de mejor manera, pues desde hace un rato yo hubiera dicho que no y ahí le pararíamos, ¿no? Pero hay ejemplos en el mundo, hay ejemplos en el mundo, sobre todo en España, bueno, sobre todo en Europa en general, donde han recuperado cuencas completas, ríos completos. El mismo Sena llegó el equivalente a lo que sería el jefe de gobierno de la Ciudad de México en París, y su compromiso fue: vamos a hacer que el Sena vuelva a ser el Sena de antes. Efectivamente, posiblemente cueste mucho dinero, posiblemente cueste mucho trabajo
pero lo más importante es tener voluntad, efectivamente. Ahora, como también mencioné 2 o 3 veces, yo creo que independientemente de que esto tenga una consecuencia clara, evidente en los lagos de Montebello, necesitamos cambiar nuestros modos de vida. La pandemia nos está explicando estas limitaciones que tenemos y que son asequibles, que podemos vivir encerrados, que no necesitamos de ciertas cosas que ya consideramos indispensables, que muchas de ellas pueden ser superfluas. La voluntad, está en la voluntad. Alternativas tecnológicas las hay. De hecho, sé que se está trabajando ya en proyectos concretos para poder hacer la reducción de los volúmenes de fertilizante que se implementan. En alguna reunión que tuvimos con personal de la SADER, nos acompañó gente de la asociación que se llama Meseta Comité Jatocolabal, de productores. Estamos hablando de una agrupación que puede tener 60,000 productores afiliados. Entonces, que si un 10, 15% de ese volumen de productos se interesa, recibe incentivos, ve resultados, pues entonces no sería tan guajiro pensar en eso, ¿no? Es difícil, definitivamente es muy complicado, definitivamente lo más complicado es el poder, la voluntad, porque cuando la voluntad puede afectar cierto interés económico, entonces ahí puede estar otra contraparte. Pero al menos nosotros seguimos trabajando, estamos viendo estas posibilidades y lo que se espera, pues, desde que tengamos algún apoyo y que se pueda hacer un proyecto que, que tenga inversión suficiente para ver resultados a mediano plazo. Por parte de la Conagua, también ya están trabajando en un proyecto de rehabilitación de estos drenes agrícolas a los que hice mención, con propuesta de bioremediación. Entonces, ya está la alerta, ya está muy claro hacia dónde trabajar. Efectivamente, lo que falta es la suma de voluntad, en todo sentido. Claro, yo creo que tocaste un punto primordial, ¿no? Con esta pandemia hemos entendido, los que no habíamos entendido antes, que el daño que le estamos dando a la naturaleza se revierte. Y yo creo que en ese sentido el aspecto de la educación y la concientización es fundamental. Yo pienso que las escuelas, en el municipio, las amas de casa, nosotros todos tendremos que aprender, primero conocer qué productos innecesarios o no indispensables dañan el medio ambiente, lo que se tira a la basura, el agua, y también el caso de los productores, yo creo que es un trabajo de voluntad, como dices, de toda la sociedad, con el apoyo y la exigencia a las autoridades para que haya los presupuestos adecuados. Y esperamos ver a Montebello nuevamente hermoso, como había un eslogan que decía Montebello siempre bello, no sé si recuerdes, hace unos años existía ese eslogan y vemos que falló el eslogan un poquito a estas alturas de la vida, ¿no? Pero sobre todo, pues como dices, qué maravilla de trabajo de investigación, de varios años de dedicación. Yo, como ciudadano comiteco, quiero agradecerte a ti y a todo el equipo que he tenido oportunidad de pronto de conocer, de todo el trabajo y el esfuerzo que ha significado para que, pues bueno, vengan ya las soluciones. Está recorrido un gran trayecto, ¿no? Eso es muy alentador también, doctor Definitivamente Bonifacio. creo que tenemos ya muy claro hacia dónde se debe ir. Y también ahí sí como UNAM todavía estamos debiendo esta parte de divulgación. Estamos trabajando en ello para hacer folletos de divulgación para que se entienda mejor cuál es la problemática y cómo trabajar. Y también tocaste un punto muy importante, que son los niños. Generalmente pongo al final una diapositiva que ahorita se me olvidó, y es que cuando venían los muchachos a trabajar, sobre todo fueron mujeres, un porcentaje altísimo del personal universitario que estuvo trabajando acá fue femenino, yo creo que un 90%, y las tesis igual, los trabajos de tesis son de 90% mujeres.
quienes se acercaban a averiguar, a preguntar qué estaban haciendo y rodeaban a las muchachas eran los niños. Entonces, a donde hay que hacer mucha conciencia también es efectivamente en las amas de casa de las comunidades, porque a veces son las que se enfrentan con el problema del alimento diario, del agua diaria. También traemos un proyecto por ahí en ese sentido. Y los niños para que vean cuál es la problemática. También estamos trabajando como UNAM en eso. Traemos un proyecto, desafortunadamente está parado por la pandemia, porque no hay trabajos de campo en este momento, en donde estamos haciendo talleres a nivel comunitario para poder transmitir buena parte de los talleres y poder transmitir las experiencias que hubieron en otro lado. Por decirte algo, es muy costoso el monitoreo y necesitamos estar haciendo monitoreo. Y hay una experiencia en la zona cercana a la Cusco, por la zona que se conoce como los dinamos, en donde hay un esfuerzo de monitoreo comunitario. Entonces el proyecto era traer a la gente que está haciendo allá, que ya tiene la experiencia de 10, 15 años, enseñarle a la gente de Chiscao, a la gente de San Lorenzo, a la gente de ¿cómo se llama este lugarcito? Bueno, hay muchas comunidades, el mismo Hidalgo, etcétera, para que se involucren más. De hecho, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y por eso están tan en pánico por las amenazas de reducción de presupuesto, han hecho un trabajo a nivel comunitario importantísimo. Hay un grupo de muchachos que son observadores de aves y guías que conocen ya mucho de todas las aves que están en la región. Hay mujeres, muchos jóvenes que tienen sus cámaras especializadas y que tienen ya sus catálogos, que han recibido capacitación y pues están en riesgo por las reducciones de presupuesto, ¿no? Entonces hay mucho trabajo a nivel comunitario, queremos penetrar más en ese sentido de transmitir la información que nosotros tenemos, sobre todo a las comunidades, pero tiene que ser también a nivel general de la población. Sí, yo me imagino también estos campañas en que podrían, para la difusión de esta situación, de las estaciones de radio que se sumaran para que se pasen spots muy bien elaborados por ustedes, diciendo cuál es la importancia de mitigar y recuperar la belleza de Montebello, el daño a la salud que nos estamos infligiendo, los periódicos también, un cuarto de plana, una media plana, la televisión estatal, es decir, creo que es factible. Yo creo que ese optimismo y esa voluntad de resolver las cosas no nos debe faltar. Y por supuesto nos da mucho gusto que desde Entre Tejas estemos también contribuyendo un poquito con esto y está el espacio para ustedes, doctor Bonifaz, en el momento en que gusten y por supuesto que queremos ver a Montebello otra vez muy bello Seguramente va a y ser ese así. Montebello que vimos antes, ¿no? Y que nos resulta, si no en cuanto a salud física, por lo menos a una gran salud espiritual que nos ha dado Montebello desde siempre. Quisiéramos volver a ver esas zarzamoras a orilla de carretera que nos deteníamos con nuestros papás a cortar para llevar a casa después del paseo dominical, en fin, todas esas cosas, ojalá que se pueda hacer. Los servicios ambientales son muchísimos. Estás mencionando 2 o 3, pero hay muchas cosas intangibles que también tienen un valor muy, muy, muy importante, ¿no? Ojalá y sí hubiera más conciencia y todos jaláramos en la misma dirección. Obviamente hay algunos medios que son exageradamente amarillistas y ha sucedido en los medios locales con algunas noticias que han salido sobre Montebello, en donde distraen la atención o se van justamente por la parte amarillista con tal de tener los reflectores y no la conciencia clara y el poder jalar
todos en la misma dirección. Ojalá lo podamos hacer en este tiempo. Claro, pues habrá mucho que trabajar y por lo pronto muchísimas gracias, doctor Roberto Bonifaz, por ese gran trabajo, por tu empeño que conocemos, por supuesto. Y si quieres agregar algo más. No, pues muchas gracias. Yo estoy radicando en Comitán en este momento. Traigo un proyecto a largo plazo en la región, no en Montebello. Son otras cosas que me tienen por acá, pero yo estaría encantado de la vida de contestar las preguntas que fueran necesarias, de platicar con quien sea necesario para hablar del asunto y por supuesto agradecerte mucho la posibilidad de hablar de este tema contigo y con tu auditorio, con tus lectores, por supuesto. Pues muchísimas gracias, un abrazo, espero verte pronto en vivo. Que nos y demos muchas el abrazo gracias. real. Gracias. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta ocasión en Entre Tejas. Nos vemos a la próxima. Gracias.